Hoy vamos, hoy vamos a hablar sobre hormonas sexuales femeninas. Vamos a ver el tema que nos convoca el día de hoy. ¿Ok? Y ya, les voy a... ¿Qué debe de aceptar? No sé. Ya, entonces les voy a compartir. Un momentito. Chaca, 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 chan, chan, chan. Chan, 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 chan. Entonces hoy vamos a hablar sobre hormonas sexuales femeninas. Vamos a ver la parte 1. Bueno, gracias a todos los que se han conectado, ya que esto va más lento. Ya, está en modo presentación. Entonces, bueno, gracias a todos los que se han conectado. Y esto es un tema bien interesante, es un poco extenso, pero bien importante para la formación de nosotros. Entonces, esto acá es la agenda, lo que vamos a hablar. Primero los estrógenos, todas las generalidades de los estrógenos, los moduladores del receptor de estrógeno, que se conoce los SERMs, porque vienen sus siglas en inglés, y además los antiestrógenos, es decir, aquellos que bloquean la síntesis de estrógeno. Luego vamos a hablar de progestágenos, antiprogestágenos y los moduladores del receptor de la progesterona, y luego vamos a hablar sobre anticonceptivos hormonales. Entonces empecemos con los estrógenos. Acá pues recordarle como siempre cómo está formado, cómo es la estructura bioquímica o la estructura química de los estrógenos. Fíjense que tiene 4 anillos desde el A hasta el C, y importante que tiene 3 posiciones o 3 radicales que, dependiendo de lo que del radical que esté allí en esa posición, vamos a tener un tipo de estrógeno u otro. Entonces fíjense que esas 3 posiciones en azul que ven acá en la figura, R1, R2 y R3, son las que se van a ir cambiando para darnos origen a los diferentes tipos de estrógeno. Entonces, fíjense, como les digo, aquí está la molécula, la estructura química de los estrógenos. Entonces, dentro de esta molécula, aquí están los diferentes radicales o los diferentes grupos que vamos a tener en R1, R2 y R3. Y dependiendo del tipo de grupo que tengamos, ¿sí? Vamos a tener estos diferentes tipos de estrógenos. Como vemos, tenemos el estradiol, tenemos el valerato de estriadol, tenemos el etinilestradiol, el mestranol, el sulfato de estrona y la equilina. Los que más uno conoce son el estradiol, el valerato de estriadol, el mestranol y el etinilestradiol, ¿sí? Después tenemos otros compuestos que no son esteroides, que esto es lo que uno habla como de los fitoestrógenos, ¿ok? Que no provienen de esta misma molécula. Fíjense que acá la estructura es muy diferente, apenas tiene 2 anillos y uno aquí que los une, ¿ok? Un tercer anillo que une a estos dos que están acá. Y ellos van a tener también una actividad estrogénica, y dentro de ellos tenemos al bisfenol A, tipo A, y tenemos a la genisteína. Entonces, fíjense que podemos tener estrógenos esteroideos porque provienen de esta molécula, estructura química, pero también podemos tener otros compuestos que no provienen que no son de los esteroides y tienen igual actividad estrogénica. ¿Ok? Luego, ¿cómo es la biosíntesis de estrógenos? Fíjense que para yo llegar a producir tanto estradiol como testosterona, yo parto por unas moléculas que se llama la deshidroepiandrosterona, y por efecto de una 16 alfa hidroxilasa, ¿verdad? Que lo que va a hacer es colocar un OH en la posición 16, me voy a tener el 3 beta
16, voy a tener el 3, por otra enzima, perdón, por la 3 beta hidroxideshidrogenasa, voy a tener un 16 alfa hidroxiandrostenediona. Yo sé que esto es así como un trabalengua, pero lo importante es saber que de esta molécula de deshidroepiandrosterona vamos a tener diferentes por acción de la 16 alfa hidroxilasa y de la 3 beta deshidrogenasa. Después también por la misma enzima 3 beta deshidrogenasa podemos de la deshidroepiandrosterona pasar a androstenediona y por efecto de una aromatasa voy a tener mi estrona. Y dependiendo aquí si actúa una 17 hidroxideshidrogenasa o la 16 alfa hidroxilasa, yo puedo tener el estradiol. Estas dos van a actuar, van a hacer que la estrona se me convierta en estradiol, que esto es uno de los estrógenos que comúnmente uno conoce. Y también fíjense que de la androstenediona, nosotros a través de la 17 hidroxideshidrogenasa, ¿verdad? Podemos tener testosterona. Es importante saber que tanto la testosterona como el estradiol, como pueden ver, se van a producir tanto en los hombres como en las mujeres. Lo único que en las mujeres vamos a tener un predominio más de estradiol, de estrógeno, que de testosterona, y en los hombres es a la inversa, van a tener más concentraciones de testosterona que de estradiol. Entonces, pero provienen de la misma molécula de esteroides. Ahora, ¿cuáles son las acciones farmacológicas de los estrógenos? Ustedes dirán, ¿por qué tenemos que ver nosotros esto si es tan complejo? Bueno, resulta que los estrógenos tienen funciones importantes en el crecimiento y el desarrollo. Tienen tanto en la femenino como en masculino. Como les digo, tanto los hombres y las mujeres producimos estrógenos y también testosterona. Entonces, en las mujeres, fíjense que durante el crecimiento y desarrollo es el responsable del crecimiento de todo lo que son los órganos sexuales secundarios, como la vagina, el útero, las trompas de falopio. También, gracias a los estrógenos, es que va a haber un crecimiento de lo que es el botón mamario. También nos da el modelamiento del contorno. También los estrógenos protegen a los huesos, ayudan al metabolismo óseo. Aceleración también del crecimiento cuando están en la etapa pubertad de los huesos largos. Va a haber proliferación del vello axilar y púbico y también hay hiperpigmentación de los pezones y también pigmentación de la región genital. Esto es en las mujeres, pero en los hombres también los estrógenos, aunque estén en una concentración mucho más baja, mucho más disminuida, vamos a tener también ciertos efectos, como es, fíjense que ellos va a disminuir la etapa de aceleración del crecimiento puberal, también retrasa la maduración del esqueleto y la cierre de los epífisis y va a haber un aumento de las gonadotropinas que ellas van a ayudar a que se terminen de formar todo lo que es la parte de eh, los órganos sexuales masculinos. Hay un aumento también de las testosteronas y también me afecta el metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos y también tiene un rol durante la fertilidad. Entonces, como pueden ver, los estrógenos tienen acciones tanto en las mujeres como en los hombres. Luego, esto es importante, como yo les dije a ustedes, acuérdense que siempre, así como les hablé en las hormonas tiroideas, que hay un eje hipotálamo, hipófisis y glándula efectora o glándula que va a producir las hormonas finales, acá también en las hormonas sexuales femeninas también tenemos un control neuroendocrinológico. ¿Ok? Entonces, este es el control del ciclo menstrual. Esto es más o menos un poco repaso de lo que uno veía en fisiología, ¿sí? Y fíjense que aquí tenemos, es importante que en el hipotálamo, ¿verdad? Se van a producir la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿sí? Luego ella va a viajar por los vasos portales hipofisiarios y va a llevar a la adenohipófisis o a la hipófisis anterior, ¿ok? Y de aquí ella va a producir a lo que es las hormonas
las hormonas folículo estimulantes y la hormona luteinizante. Y efectivamente, de aquí, ellas van a ir hacia lo que es el útero y a los ovarios, y ahí ellas van a tener su efecto. Entonces, aquí lo mismo, si nosotros tenemos estrógeno o progesterona elevado, voy a tener una retroalimentación negativa, tanto a nivel de hipófisis como a nivel del hipotálamo. Voy a bloquear el eje cuando ya tengo los niveles suficientes. Ahora, si tengo bajos los niveles, entonces voy a estimular desde arriba que se produzca la hormona liberadora de gonadotropinas para continuar el resto de la producción de las hormonas. Entonces, fíjense que además de esto, también hay otras sustancias o otras, sí, otras sustancias que también me pueden bloquear o estimular, me pueden inhibir o estimular. Fíjense, la epinefrina suele estimular este eje, pero los opioides, la dopamina y los GABA, fíjense que más bien los inhiben. Entonces, eso es importante porque cuando estamos, pues, cuando una persona tiene también mucho actividad física, que es un entrenador, que es estos profesionales, este eje a veces se bloquea y por eso puede haber algunas alteraciones en el ciclo menstrual o alteraciones del desarrollo hormonal. Lo otro importante de esta lámina es que recuerden que acá nosotros esto va a haber unos pulsos que vienen desde el hipotálamo y esto es de forma cíclica, es de forma circadiana. Entonces, eso es importante porque a veces cuando hay alteraciones a nivel del hipotálamo, entonces ese ciclo es demasiado fino y cualquier variación que ocurre en el hipotálamo, ya sea por una lesión ocupante de espacio o por algunas de estas sustancias que yo le menciono acá, me van a modificar el ciclo menstrual. Y ahí es cuando vienen todas las alteraciones del ciclo menstrual de la mujer. Entonces, es importante que esta actividad neuronal se descarga por minutos y fíjense cómo van a tener diferentes pulsaciones. Y fíjense que es pulsátil. Eso es importante también saberlo porque así voy a tener como mejor control de este ritmo del ciclo hormonal, ciclo menstrual. A ver que le tengo que quitar estas cosas acá que me interrumpen aquí. Después, fíjense que acá lo vemos un poquito. Todo esto en qué se traduce. Se traduce en lo siguiente. Por esta para acá, ya. Entonces veamos acá. Aquí fíjense que este es el ciclo menstrual. Recordemos que el ciclo menstrual tiene dos fases, una folicular y otra luteínica. Y fíjense que aquí van a ver las diferentes concentraciones de las diferentes hormonas. ¿Ok? Y aquí tenemos este último, es el endometrio. Entonces, cuando estamos en la fase folicular, fíjense que normalmente nosotros tenemos un folículo ovárico, ¿verdad? Hay un folículo allí y que él, por efecto de los estrógenos, él va a ir creciendo. Cuando ya ese folículo llega a la fase de maduración, eso coincide justamente con un pico de la hormona luteinizante y de la FSH. Fíjense cómo ocurre acá. Y es aquí cuando comienza pues lo que sería el primer día, aquí ocurre la ovulación en este ciclo. Y fíjense que acá el endometrio empieza primero que no está tan engrosado, no hay tantos vasos sanguíneos, ¿verdad? Se va a ir aumentando progresivamente ese endometrio, se va engrosando, van aumentando la cantidad de vasos sanguíneos, ¿sí? Y es cuando después que ocurrió la ovulación, viene la segunda parte, viene la fase luteínica y aquí la responsable de la fase luteínica, si ustedes pueden verse aquí, fíjense que las concentraciones, esos cambios que ocurren en la segunda mitad del ciclo son gracias a la progesterona y también al estradiol tipo E2. ¿Ok? Y aquí fíjense que aquí ocurre el sangrado en esta fase, porque este endometrio lo que hace es que se descama. Él se descama y como hay muchos vasos proliferativos, ocurre el sangrado
y luego para volverse a regenerar. Pero Entonces, somos fíjense, atravesados, imposible. perdón, ahí alguien tiene el micrófono abierto, por favor, gracias. Entonces, ¿Quién fíjense tiene? cómo, no puedo ver porque no te... Está por ahí. Correcto. Allí, por favor, Y va a saltar con los alguien tiene el micrófono abierto, por favor. ¿Cómo es que se llama este niñito? Haddad, tu nombre, Johan, ¿no? Johan, por favor, ahí te agradezco si puedes silenciar el micrófono. Muchachos, por favor. Dios. Que yo Yo no creo que los es que veo a todos. están entrando ahorita, entonces la cosa se complica. Claro, pero que entren con el micrófono en silencio. Exactamente, con el micrófono silenciado. Porque hablan de Valsartán, hablan de no sé qué, el estacionamiento, no sé, en fin, de cualquier otra cosa. Bueno, entonces, como les dije, este ciclo menstrual, fíjense que dependiendo en qué fase estemos, va a haber unas concentraciones máximas de algunas de nuestras hormonas, como la hormona luteinizante y la folículo estimulante, pero ya cuando estamos en la segunda fase lutéinica, porque lo que queda después que sale ese óvulo que ya está maduro, que es cuando ocurre la ovulación, ¿verdad? Entonces se transforma eso en el cuerpo amarillo y eso es gracias a la presencia más que todo de estrógeno y ahí es cuando ocurre el sangrado. ¿Ok? Luego, ¿cuáles son los efectos metabólicos que tienen los estrógenos? Como les dije, como os mencioné anteriormente, en el hueso, ellos tienen un papel muy importante porque en el hueso ellos van a actuar sobre las unidades de remodelación ósea. Cuando el hueso tiene un proceso también de remodelado, ¿ok? Y hay como un equilibrio entre lo que son los osteoblastos, que los osteoblastos son formadores de Hermano. hueso, ¿ok? Y los osteoclastos. Los osteoclastos son los que van a destruir el hueso, ¿ok? Entonces, yo tengo hueso que se formó, pero ese hueso tiene que tener un ciclo de remodelado. Entonces, ahí participan los osteoblastos cuando se forman y los osteoclastos es cuando yo voy a remover ese hueso que se va a remodelar. Entonces, como dice aquí, hay un balance entre los osteoclastos y los osteoblastos y se dice pues que hay una masa ósea que está más o menos entre los 18, 40 años o bueno, 40, 45, dependiendo a qué edad comienza la segunda etapa de la mujer, que sería la menopausia. Entonces, ¿qué me va a ayudar el hueso? Fíjense que esto es una imagen de un hueso normal. Fíjense que está bastante compacto, fíjense que los orificios se ven uno al lado del otro y que hay bastante material óseo. ¿Qué pasa en la osteoporosis? Cuando vamos en la osteoporosis, que hay más destrucción ósea que formación, porque entonces la balanza se inclina más hacia lo que es la destrucción ósea. Fíjense cómo acá este hueso esponjoso ya no se ve tan compacto, fíjense que los orificios se ven mucho más agrandados y no hay, fíjense que no hay casi espacio óseo entre uno y otro. Entonces allí este es un hueso que es mucho más frágil, más débil y que la consecuencia más importante en esto es la fractura y pueden ser fracturas espontáneas, es decir, sin haber recibido algún traumatismo sin ninguna fuerza física externa, el hueso se puede romper. Basta que uno se apoye para levantarse de la cama o de la mesa o de la silla y allí se puede fracturar el hueso porque está como frágil, está como una galleta, está muy endeble. ¿Ok? Entonces, el hueso es mantenido de esta forma gracias a los estrógenos. Creo que Angie Lara como que tiene el micrófono abierto porque no le veo aquí que está cerrado. Así que Angie, por favor. Ah, bueno, ahí sí, ya. Tengan cuidado con sus micrófonos, chicos. Bueno, después cuando vamos a los lípidos, fíjense que acá, ¿qué hacen los estrógenos sobre el metabolismo de los lípidos? Pueden ver que ellos van a incrementar levemente el nivel de los triglicéridos, ¿ok? Y reducen los niveles de colesterol total. También aumentan los niveles de las lipoproteínas de alta densidad. Esto es bueno
porque efectivamente la HDL es la que nos va a proteger, nos va a dar los beneficios protectores cardiovasculares. Entonces es importante que la HDL esté elevada, ¿sí? Y lo otro es que efectivamente, además de ellos, van a disminuir las lipoproteínas de baja densidad, que es la LDL, y la lipoproteína lipasa A, que es esta que están acá. Como les comenté en la clase pasada, la LDL, ella es una, como es de baja densidad, se dice que hoy en día ella es muy aterogénica. Entonces, más allá de los triglicéridos, también el LDL debe estar bajo y sobre todo si las personas tienen algún factor de riesgo como hipertensión, obesidad o diabetes, en ellas se están exigiendo hoy en día un nivel de 70 miligramos por decilitro, ¿ok? Porque son sumamente aterogénicas. Ya. Entonces, continuamos con los efectos metabólicos. Vemos también que disminuye levemente los niveles de glucosa y de insulina en el sujeto en ayunas, pero no tiene grandes efectos en el metabolismo de los carbohidratos. También aumentan los niveles plasmáticos de las globulinas ligadoras de corticosteroides, de tiroxina, de las hormonas sexuales, que me van a permitir la unión tanto de andrógeno como estrógeno. Entonces, los estrógenos también de alguna manera, ellas regulan las proteínas que los transportan, que viene siendo esta que está acá, que es la hormona de globulinas ligadoras de las hormonas sexuales. ¿Okay? También ella me produce un pequeño incremento de los factores de la coagulación del 2, del 7, 9, 10 y 12 y disminuyen los factores de la anticoagulación como las proteínas C y S y la antitrombina. Por eso, bueno, se dice que las mujeres pues tienen más probabilidad de tener eventos tromboembólicos, de repente una trombosis venosa profunda, precisamente por estas alteraciones que producen en el sistema de la coagulación. También, por supuesto, disminuye los niveles de la proteína 1 del inhibidor de la actividad del plasminógeno, esto es el PAI-1, y aumenta un incremento también de la fibrinolisis. Entonces, esto también, como les digo, es como que si fuera un estado pretrombótico, o sea que hay como mayor predisposición. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. Y también, bueno, disminuye los niveles de renina plasmática, de la enzima convertidora de angiotensina, de la endotelina 1 y también la expresión del receptor AT1 de la angiotensina 2. Entonces, por acá tiene mucho que ver con lo que es que me ayuda a mantener los niveles estables de la presión arterial porque actúa sobre la renina plasmática y también los del receptor AT1 de angiotensina 2. Entonces, como pueden ver, los estrógenos tienen acción sobre muchos de nuestros sistemas. Después también, además, en el vaso sanguíneo, ellos van a tener una menor producción de óxido nítrico por un mecanismo que no interviene la activación de la AKT, sino más bien la proteína quinasa B. Hay una inducción, es decir, va a estimular la síntesis inducible de óxido nítrico y una mayor producción de prostaciclina y esto me va a llevar a una vasodilatación. Y también activan el crecimiento y la proliferación de las células endoteliales e inhibe la proliferación de las células de los músculos lisos de los vasos. Entonces, como pueden ver, los estrógenos no solamente tienen que ver con el ciclo menstrual, sino que también hay efectos metabólicos, hay efectos sobre los vasos sanguíneos, hay efectos sobre el tejido óseo. Y es por eso que la mujer, después que pasa la segunda etapa, ¿verdad? Tenemos que puede tener, ya no tiene esta protección de los estrógenos y por eso es que empiezan a aparecer toda la hipertensión, la parte cardiovascular también, ahí ya se iguala igual que a la del hombre. Como les dije anteriormente, todas nuestras hormonas tienen un receptor para actuar. Fíjense que en este caso el receptor de estrógeno tiene efectivamente acá dos cadenas, ¿sí? Y fíjense que tenemos agonistas, ellos pueden actuar como agonista o como antagonista.
cuando ellos están en presencia de estrógenos, ellos van a actuar como agonistas y ellos van a activar esta vía metabólica. Fíjense que se une el estrógeno a este receptor y lo que se va a hacer a producir la transcripción de los DNA para producir proteínas, para producir todo lo que les mencioné anteriormente. Y cuando estamos en presencia de testosterona, fíjense que tiene el efecto contrario, porque bueno, acá ellos lo que van a hacer es que va a bloquear, ya no va a estimular esta transcripción a nivel del DNA y por lo tanto no va a haber producción de las proteínas. Entonces, fíjense que este receptor es como, tiene como doble función dependiendo frente a quién tenga yo mayor concentración. Entonces, esto es así porque en las mujeres tenemos mayor concentración de estrógeno, entonces por lo menos va a ser agonista, es decir, va a estimular este receptor, mientras que en los hombres va a actuar como antagonista porque los niveles que predominan en el hombre son los de testosterona. Entonces, fíjense que este receptor es un poco diferente a los receptores que habíamos visto anteriormente. Entonces, vemos que efectivamente, los estrógenos tienen una administración oral. eh, Podemos utilizar estradiol o estrógenos conjugados. También hay los ésteres de estrona y está el etinil estradiol. Uno utiliza el estrógeno o el etinil estradiol se usa mucho en lo que son los anticonceptivos orales o como eh, reemplazo de terapia hormonal. También puede haber algunos que son preparados que son con partículas más pequeñas, que es micronizado, especial como está el estradiol. Ellos también porque tienen una activación, una actuación bastante rápida, pero hay que hacer muchas otras dosis porque efectivamente la biodisponibilidad es muy pequeña por el metabolismo del primer paso por el hígado. Entonces, claro, la idea es que estas terapias de reemplazo hormonal sean en las mínimas concentraciones para que no produzcan los efectos secundarios. Ya los vamos a ver más adelante cuáles son esos efectos secundarios. Tenemos el etinilestradiol, también se utiliza por vía oral y como él va a tener una sustitución de ese grupo etinilo en la posición C17, eso me va a inhibir el metabolismo del primer paso por dicha glándula. Entonces, lo que sabemos es que el etinilestradiol probablemente produzca menos efecto porque inhibe el metabolismo del primer paso. Y recuerda que el primer paso siempre es a nivel hepático. Entonces, ¿cómo vienen los estrógenos? Como les dije, lo más común es vía oral, pero también tenemos presentaciones de parches transdérmicos. Aquí están el nombre de algunos de ellos, Estraderm, Alora, Climara. Fíjense que son bastante cómodos y muy prácticos. Ellos se colocan en lo que es en la pared abdominal anterior, ¿verdad? Y estos parches se pueden colocar 1 o 2 veces a la semana, ¿sí? Porque ellos van a tener una liberación lenta y sostenida de la hormona. Los parches, de verdad que a mí particularmente me gusta bastante los parches y además de eso, pues porque a veces hay mucha intolerancia por vía oral y los parches son una buena solución, además que son prácticos y se colocan 2 veces por semana, mucho más cómodo de repente que estar tomando la pastilla todos los días. Pero eso depende del paciente, depende también, como yo les digo, cuando uno va a indicar terapia de reemplazo hormonal, uno siempre tiene que conversar con la persona, con la paciente, explicarle, darle cuáles son las alternativas y en conjunto decidan cuál es la mejor opción. Después, es importante saber que estos estrógenos van a pasar por la circulación enterohepática porque ellos se van a conjugar con sulfato y con ácido glucurónido en el hígado. Entonces, antes de utilizar cualquier terapia de reemplazo hormonal, es bueno saber cómo está la parte hepática de la persona. También ella se va a secretar conjugado
a través de la bilis y va a llegar al intestino. Y también en el intestino algunos pueden sufrir un proceso de hidrólisis y eso se reabsorbe. Entonces, estas son las diferentes formas de metabolismo que tenemos de los estrógenos. Como pueden ver, es muy variado. Después tenemos que el etinilestradiol va a ser eliminado con mucha más lentitud. ¿Y por qué? Porque su metabolismo en el hígado es mucho menor y además que la vida media de ella de fase de eliminación puede variar entre 13 a 27 horas. Entonces, el etinilestradiol tiene una eliminación mucho más lenta que los otros estrógenos. Fíjense cuáles son esos efectos adversos, como yo les dije. Cada vez que ustedes vayan a indicar un medicamento, es importante que antes de usted indicarlo, ustedes sepan cuáles son esos eventos adversos o efectos adversos o reacciones adversas al medicamento, los RAM, que tanto le gusta a la doctora Elizabeth, ¿verdad? Tienen que saber, porque es importante saber y es bueno que ustedes le digan cuáles son los más frecuentes, porque en esa medida el paciente se los va a agradecer, va a confiar en ustedes y cuando le pase no va a tener tanto susto ni tanto miedo porque va a decir, ah, el doctor o la doctora me explicaron esto. Entonces, fíjense, como ya les dije, elevan por sí solo en forma mínima baja los niveles de triglicéridos plasmáticos, ¿ok? Además de eso, ellos, como les comenté, ellos incrementan el aumento de enfermedad tromboembólica en mujeres sanas y en aquellas que tienen enfermedad cardiovascular persistente. Es decir, acuérdense que actúan sobre los factores de la coagulación, la proteína C, la proteína S. Entonces, como ya altera eso, uno de los efectos adversos, si ya la persona tiene algún antecedente cardiovascular preexistente, obviamente esta persona está en mayor riesgo. Por eso es importante saber cuáles son las comorbilidades que tiene su paciente antes de indicarle una terapia de reemplazo hormonal. Entonces, por supuesto, puede producir IAM, TEP, ACV, enfermedad cardiovascular aterosclerótica, y por supuesto, estos efectos se van a hacer más notorios en las personas que fuman y que ya tienen antecedentes cardiovasculares previos. Entonces, quizás aunque no es una contraindicación de poner terapia de reemplazo hormonal a una persona que tenga antecedentes cardiovasculares, es bueno saber. Lo que sí te lo contraindica es que haya tenido un evento tromboembólico, ya sea una TBP o ya sea un TEP. Si alguno de sus pacientes ha tenido esto, sí o sí, eso lo contraindica. Y también si ha tenido antecedentes en primer grado de CA de mama, ¿ok? Si la persona, su mamá, no la tía o la prima, no, o puede ser la mamá que es en primer grado. Si tuvo antecedentes de CA de mama, entonces esa persona no se le debería indicar terapia de reemplazo hormonal. Habrá que utilizar otros métodos como son los de barrera. Sí. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones terapéuticas de los estrógenos? Veamos acá para qué me sirven. La primera que uno puede ver para qué me sirven los estrógenos es precisamente es el tratamiento en la menopausia. Porque, como yo les dije, las mujeres en menopausia pues empiezan a sentir síntomas vasomotores, lo que llaman los bochornos. Esto es como una sudoración excesiva, ¿sí? A veces puede ser alternante con sudoración excesiva, con escalofrío y también hay sensación como de parestesias, de hormigueos o de calambre. Por otro lado, también, como les dije, los estrógenos son los que nos permiten tener una buena densidad mineral ósea, nos permiten mantener ese equilibrio entre los osteoblastos y los osteoclastos y para no llegar a una osteoporosis, ¿sí? Y también es muy importante que por efecto, acuérdense que yo les dije que los estrógenos nos ayudaban para el crecimiento de toda la parte de los genitales femeninos externos e internos también, entonces empieza a aparecer una condición que se conoce como la atrofia urogenital, que esto es muy molestosa,
produce muchos síntomas, mucha resequedad vaginal, hay dispareunia también y también puede haber mayor predisposición a infecciones urinarias. Entonces, por todo esto, durante la menopausia se recomienda utilizar la terapia en reemplazo hormonal. Sin embargo, esto también hay que saberlo aplicar porque si usted no escoge el tratamiento ideal, puede producir más daño que beneficio. Entonces, dentro de las opciones que tenemos para terapia en reemplazo hormonal para estos síntomas de la menopausia, tenemos lo que es la medroxiprogesterona, tenemos el Livial, que fue muy famoso en su momento, y también hay personas que hablan de la clonidina. Sin embargo, ya la clonidina pues se consigue cada vez menos, porque este es un fármaco bastante antiguo que también con un poquitico de clonidina les pueden ayudar, pero hay que darle en dosis muy baja porque también puede producir hipotensión. Entonces, como yo les digo, si ustedes van a utilizar un medicamento, tiene que saber qué es cuál es el efecto, cuál es el objetivo que yo quiero y saber cuáles son el evento adverso, para de esa manera eh, evaluar riesgo-beneficio. Luego, la otra indicación que tenemos es con la anticoncepción. Entonces, acá pues tenemos que los estrógenos conjugados y el acetato de medroxiprogesterona que son los regímenes hormonales contra la menopausia, pero también podemos utilizar acá, por ejemplo, una paciente, porque ¿qué es lo que yo voy a hacer con la anticoncepción? Yo voy a producir de forma artificial un ciclo menstrual. Lo único que no va a ocurrir es la ovulación. ¿Ok? Por eso es que la persona obviamente no queda embarazada. Entonces, un ejemplo de esto es que tú administres un estrógeno durante 25 días, todos los días, ¿ok? Y luego le vas a adicionar el medroxiprogesterona los últimos 12 a 14 días del estrógeno y viene un descanso entre 5 a 6 días. Y en ese es cuando ocurre esta pequeña sangrado, como manchas, y también hay desprendimiento del endometrio. O sea, lo que yo voy a producir, acuérdense cuando vimos el ciclo menstrual, tenemos una fase folicular, luego la fase lutéinica, y recuérdense que en la fase lutéinica es cuando está engrosado ese endometrio y hay desprendimiento, ¿ok? Entonces, esto yo lo voy a conseguir con estos dos, con los estrógenos y con la medroxiprogesterona. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy dando exactamente las hormonas que son las responsables de las dos etapas del ciclo menstrual. Lo único es, como les digo, no va a tener la ovulación. Luego, también otra forma, otro esquema que se utiliza es que si tú das la administración continua de las dos combinaciones en el mismo momento, no va a producir este desprendimiento del endometrio y eso puede más bien ocasionar pequeñas gotitas de sangre y sobre todo el primer año. Entonces, la anticoncepción tampoco es tan sencilla porque depende mucho de la tolerabilidad. Antes, los anticonceptivos orales antes tenían concentraciones mucho más altas cuando comenzaron, tenían muchas reacciones adversas, muchos eventos adversos, y lo que ha demostrado pues la evidencia o los estudios clínicos randomizados es que en la medida que tengan menores concentraciones, los más bajitos de los anticonceptivos son mejor tolerados y tienen menos efectos adversos. ¿Ok? Y fíjense cómo participa en toda la parte metabólica. Después vamos ahora a hablar de estos moduladores selectivos del receptor de estrógeno y los antiestrógenos. Vamos a ver aquí cuáles son los efectos farmacológicos, la absorción, la biotransformación y eliminación y aplicaciones terapéuticas. Aquellos eran estrógenos. Ahora les voy a hablar de los SERMs. Entonces, dentro de los moduladores selectivos del receptor de estrógeno, fíjense que son compuestos con acciones histoselectivas, producen acciones estrogénicas beneficiosas en algunos tejidos, como por ejemplo el hueso, cerebro e hígado, también corazón, y también durante el tratamiento en posmenopáusica. Y también en otros tejidos va a tener una actividad antagonista como es la mama y el endometrio. ¿Ok? Entonces,
Cuando ellos dicen que es histoselectiva, es que ellos pueden tener un efecto dual, pueden tener beneficios en los tejidos que les mencioné anteriormente, pero en otro lado pueden actuar como antagonistas, sobre todo en MAM y en endometrio. Los fármacos que están dentro de esta categoría son el citrato de tamoxifeno, el clorhidrato de raloxifeno y el torimifeno. En Venezuela hubo en algún momento citrato de tamoxifeno y también el clorhidrato de raloxifeno. Esos son los que se consideran moduladores selectivos del receptor de estrógeno. Luego tenemos otros que son los antiestrógenos, es decir, que van a bloquear o a inhibir la producción de los estrógenos. Estos son antagonistas puros en todos los tejidos. Esto a diferencia de los moduladores selectivos receptor de estrógeno, estos son antagonistas 100%. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que están considerados como antiestrógenos? Tenemos el clomifeno y el fulvestrant. ¿Ok? Aquí están los nombres farmacológicos. Y por lo menos el clomifeno se usa mucho para tratar la infertilidad en las mujeres con anovulatoria, es decir, que no tienen ovulación. ¿Ok? Y también el fulvestrant se utiliza mucho el Faslodex. Ese también estuvo un tiempo en Venezuela. Se usa para tratar el cáncer mamario. ¿Ok? Como segunda línea, porque primero usan el tamoxifeno y si la persona, la paciente progresa, entonces ahí le pueden dar el fulvestrant, ¿ok? Como en segunda línea. Entonces, fíjense que aquí tenemos ejemplos de lo que es el tamoxifeno. También hay uno que se deriva de la misma molécula que el tamoxifeno, pero fíjense que tienen diferentes grupos en los radicales 1 y 2 y dependiendo a quién tiene, van a formar o el tamoxifeno o el enclomifeno, ¿ok? Pero el tamoxifeno es el que más se utilizó. El otro nunca lo llegué a ver yo en mi práctica clínica. Luego aquí tenemos cómo es la estructura bioquímica o química del raloxifeno y aquí tenemos cómo es la estructura del fulvestrant. Aquí tenemos tanto moduladores selectivos de estrógeno como antiestrógeno, como el fulvestrant, que es considerado un antiestrógeno. Entonces, ¿cuáles son los efectos farmacológicos del tamoxifeno? Fíjense que él va a inhibir la proliferación de las células de cáncer de mama, ¿ok? Y también no solamente que inhibe la proliferación de estas células, sino también el número y el tamaño. Ella estimula la proliferación de células endometriales, por eso es que a veces dicen que puede causar hiperplasia endometrial, ¿ok? Y también tiene efecto contra la resorción ósea y también contra la parte lipídica. Entonces, fíjese que disminuye los niveles de colesterol total, LDL y la lipoproteína A, pero no aumenta los de HDL y de triglicéridos. Entonces, no es que esta tenga una indicación. Él tiene ese efecto, pero no tiene la indicación como para controlar patologías de dislipidemia. Después, importante que el tamoxifeno me va a aumentar de 2 a 3 veces el riesgo relativo de trombosis de venas profundas y de TEP. Entonces, ahí hay que tener cuidado con los antecedentes de la persona. Y también, como les dije, como estimula la proliferación de células endometriales, puede incrementar hasta 2 veces el de carcinoma. No solamente producirte una hiperplasia endometrial, sino que esta hiperplasia se puede evolucionar hasta un carcinoma endometrial. Luego, fíjense que dentro de sus efectos adversos más comunes tenemos bochornos, náuseas y también cataratas. Está descrito que puede producir cataratas. Después tenemos al raloxifeno. Él va a tener un efecto agonista estrogénicos en hueso. Entonces, lo que hace es que va a actuar contra la resorción. La resorción significa destrucción, es decir, que él me va a ayudar a tener una buena densidad mineral ósea. También actúa como agonista de estrógeno para disminuir los niveles de colesterol total y LDL, pero igual que el anterior, no te incrementas los de HDL, ni tampoco te va a normalizar el PAI. ¿Ok?
y en mujeres posmenopáusicas. No, no origina proliferación ni engrosamiento del endometrio y tampoco te corrige los síntomas vasomotores propios de la menopausia. Es decir, no me va estos calorones, esta sudoración, esta como alteraciones de que tengo frío, tengo calor, esos son los síntomas vasomotores, pero él no lo corrige. Él más que todo lo mandaban antes las personas para proteger la parte ósea cuando están en la menopausia. También tienen efectos adversos como son los bochornos, calambres y recuerden que también aumenta 3 veces el TEP y el tromboembolismo y la trombosis venosa pulmonar. Ahora, ¿cuáles son los efectos farmacológicos del clomifeno? Tenemos agrandamiento de los ovarios y también la indicación del clomifeno es en amenorrea cuando tenemos este síndrome de ovario poliquísticos. Es una de las indicaciones del clomifeno. Entonces, fíjense como aquí tenemos un cuadrito que está todo resumido con cada uno de tanto de los moduladores selectivos del receptor de estrógenos y antiestrógenos. Y aquí está la absorción, la biotransformación y la excreción. Entonces, la idea es que yo no pase por todo esto diciéndole a cada uno, ¿verdad? Porque tardaría mucho, pero lo importante es que aquí tienen las características farmacológicas de cada uno y ustedes pueden saber, bueno, cada cuánto tiempo se debe administrar, importante cómo se liberan, cómo es la excreción de cada uno de ellos. Y también, sí, fíjense que todos casi se metaboliza en el citocromo P400 CYP hepático. Entonces, claro, es importante que las personas no tengan alguna alteración hepática antes de uno indicar uno de estos medicamentos. Siempre tienen que saber los antecedentes para poder escoger el mejor. ¿Cuáles son las aplicaciones terapéuticas? Fíjense que el reloxifeno tenemos que disminuye la rapidez de la pérdida ósea, por eso es muy bueno en lo que es el ganar un poco de densidad mineral ósea, mejora más del 2% la densidad de minerales en las vértebras y también disminuye el índice de fracturas vertebrales entre un 30 a 50, pero no reduce las fracturas extravertebrales, es decir, las que están por fuera de la columna, la columna, no, esas fracturas, como es la fractura de Colles, que es la que se produce en la muñeca, que es la más clásica, es la más común, ¿ok? No la reduce. También el citrato de clomifeno, ¿sí? Fíjense que se utiliza en los casos de infertilidad de la mujer por anovulación. También aumenta el reclutamiento folicular. Entonces, todas estas pacientes que tienen trastornos de fertilidad, el citrato de clomifeno es el que tiene mejor acción. ¿Y cuáles son los efectos adversos? Bueno, tenemos que, obviamente, como incrementa los niveles de gonadotropinas, va a haber mucho más incremento, mucho más estimulación de estos ovarios, entonces se produce una hiperestimulación. Puede producir quistes ováricos, visión borrosa y también embarazos múltiples. Aunque eso no es un efecto adverso, el embarazo múltiple, bueno, depende del punto de vista como se vea, ¿no? Pero está descrito que puede producir embarazos múltiples. Después tenemos los inhibidores de la síntesis de estrógeno, que ellos se conocen como los inhibidores de la aromatasa, porque la enzima que me ayuda a transformar el estrógeno, si recordamos la primera lámina que vimos al principio cuando se están sintetizando los estrógenos a partir de la molécula de esteroides, estaba la aromatasa. Entonces, si esa aromatasa que me produce estrógeno yo la inhibo, entonces yo voy a ser un inhibidor de la síntesis de estrógeno. Entonces, dentro de esos tenemos dos grandes grupos. Están los agentes esteroideos, como es el aromacin, que tiene una inhibición irreversible de la aromatasa, o sea, es decir, una vez que ya la persona tome aromacin, pues esa
inhibición es de forma irreversible. Y después tenemos otros agentes que no son no esteroideos, como son el anastrozol, el letrozol, el vorazol, y ellos también pues interactúa reversiblemente con el grupo hemo y con el grupo de CYP, que es el citocromo a nivel hepático. Entonces, acá tenemos cuáles son los progestágenos. Tenemos que dentro de los progestágenos tenemos a la progesterona, que es muy conocida, que estos son agentes similares a las progesteronas y se conocen como los pregnanos. Y también tenemos el acetato de medroxiprogesterona. Ay, concho, ya va, que esta cosa. Ah, jaja, poquita, ya va. Ah, ya va, que ahora no sé. Yo, me fui. Esperen un momento que, ¿cómo esta cosa? Ay, ya, ya. Ah, en ese momento ya va. Como esta cosa es pantalla táctil, entonces me fui para acá y me fui para allá. Ya, entonces estaba acá. Ya, entonces, porque esta cosita mía es muy sensible, esta maquinita. Entonces, bueno. Entonces aquí tenemos otros, como son otros agentes similares a la 19-nortestosterona, que se conocen como los estranos, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos entonces la nortindrona y tenemos también la 16-nortestosterona. Entonces, dependiendo si son similares a la 19-nortestosterona, tenemos estos representantes. Y si son similares a las progesteronas, que son conocidas como los pregnanos, vamos a tener esto. Estos son los más comunes. Realmente estos que les mencioné, ay, de último, no son los que eh, no eran tan común en nuestro país. Después tenemos también aquí, hay otro grupo de progestágenos que son similares al norgestrel, que son los gonanos. ¿Ok? Entonces, dentro de los gonanos tenemos al norgestrel y norgestimato. Pero, como les digo, los más comunes son los muy parecidos a las progesteronas. Entonces, ¿cuáles son las acciones farmacológicas y fisiológicas de estos señores? Entonces, fíjense que los antiestrógenos, ellos disminuyen la proliferación endometrial estimulada por el estrógeno. Acuérdense que allí ya se descama y ya no va a crecer más. También hay una secreción acuosa abundante de las estructuras estimuladas por los estrógenos y se cambia a un material escaso y como mucho más espeso. Y también ellos disminuyen la penetración del espermatozoide a través del cuello uterino. Entonces, esa es una de las acciones que tienen estos señores. Ahora, también ellos van a tener proliferación de los acinos mamarios y también es el causante del mayor peligro de cáncer de mama vinculado con el consumo de estrógeno progestágeno en las posmenopáusicas. Esto va a depender de las concentraciones, como les digo. Y, por supuesto, también el antecedente, si esa persona tiene el antecedente eh, familiar en primer grado de que tuvo un CA de mama, entonces esa persona queda contraindicada la terapia de reemplazo hormonal. ¿Cuáles son las acciones a nivel del cerebro? Fíjense que aumenta la temperatura corporal en 0,6 grados centígrados, también que está muy relacionada con la ovulación. Se dice que cuando aumenta la temperatura es cuando está ocurriendo este pico de LH y ahí es cuando ocurre la ovulación. Hay actividades también depresoras e hipnóticas del sistema nervioso central y también dice que incrementa las respuestas ventilatorias de los centros respiratorios. Entonces, como pueden ver, tienen acciones en todos lados. Por otro lado, también incrementa los niveles basales de insulina, o sea, tiene unos efectos en la parte metabólica, estimula la actividad de la lipoproteína lipasa y también facilita el depósito de grasa. Entonces, si ustedes tienen una paciente que ya tiene un síndrome metabólico o tiene cierto grado de resistencia a la insulina, pues hay que tener cuidado porque hay que escoger uno que no tenga tantos de estos efectos. También aumentan los niveles de LDL, ya, perdón, que aquí me fui, ya va, que aquí me fui
Y aumenta los niveles de LDL y no tienen efectos sobre la HDL. Incluso a veces dice que los niveles de mente, y como les dije, es mejor que tener los niveles de HDL más altos que los de LDL, porque el HDL me ayuda a preservar, me protege contra el efecto, tiene un efecto cardiovascular protector. Acá, fíjense que el receptor de la progesterona, fíjense que también este es un receptor transmembrana. Él puede actuar como coactivador o como correpresor, ¿ok? Parecido al receptor de estrógeno más o menos. Pueden haber agonistas o antagonistas, que era lo que yo le digo, dependiendo si se le une un agonista, va a la maquinaria de transcripción y va a activar el proceso de transcripción. Y eso se va a producir en transcripción de proteínas, de músculo liso, células de los vasos sanguíneos, va a todo eso. Pero si yo tengo un antagonista, ¿verdad? De la progesterona, entonces ella lo que va a hacer es bloquear y no se va a activar ese proceso de transcripción y por supuesto no se va a producir todas las demás proteínas que deberían. Acá hay unos ejemplos de lo que es la progesterona. La progesterona puede venir en cápsulas, como pueden ver acá, que estas vienen micronizadas de 200 miligramos, ¿verdad? Ah, mira, es laboratorio RAFO. No, ahora es que caigo en cuenta que es laboratorio RAFO, qué cómico. También puede venir también en anillos vaginales, ¿sí? Que lo utilizan también como método anticonceptivo, ¿sí? También aquí tenemos, esto era de Tecnofarma, o Nolver, porque en Venezuela se llama Nolver, es lutein. Y también aquí tenemos el Depo-Provera, que este es de Pfizer, que era muy conocido también, la Depo-Provera. Estos son ejemplos de progesterona, nombres comerciales. Ya, ya. Después tenemos acá cuáles las características farmacológicas y farmacocinéticas de la progesterona. Tenemos que ellos tienen un metabolismo rápido del primer paso, ¿sí? Sobre todo aquellos que son vía oral, ¿ya? Tenemos también que los esteroides 19-NOR tienen actividad satisfactoria después de ingerido, bueno, porque van a sustituir ese grupo etinil en esa posición C17 y eso me enlentece me enlentece la velocidad del metabolismo en el hígado, ¿sí? Ellos tienen una unión a la albúmina y a la globulina ligadora de corticosteroides, pero no se une de forma más significativa sobre la globulina ligadora de las hormonas sexuales, que eso es lo que significa estas siglas SHBG. Después tiene una vida media de eliminación de la progesterona es de unos 5 minutos. Fíjense que es una vida media bastante corta. Y por supuesto se metaboliza principalmente en el hígado y va a formar unos metabolitos Pero y después hidroxilados. me enseñas a irme porque no sé irme. Ajá, bueno, no se pueden ir todavía porque deberían estar en un sitio no manejando y en su casa escuchando o en la escuela o no sé en dónde. O no sé si es que están en donde estén. No, no, si están manejando, les aconsejo que reduzcan el riesgo y eviten estar escuchando mientras van manejando porque uno se debe concentrar y no estar distraído y estar escuchando una clase acá es complicado y manejar. Bueno, dicho eso, después tenemos que ellas se van a conjugar con sulfatos y con glucuronidos y se van a eliminar por la orina. Después, ¿cuáles son las aplicaciones terapéuticas que tenemos de la progesterona? Tenemos como anticonceptivos orales, como terapia en reemplazo hormonal, como también amenorrea secundaria, también aquellas personas que sufren, que tengan liomatosis o fibromatosis o algún problema de origen oncológico y tienen lo que se llama metrorragias anormales, que son sangrados fuera de su ciclo menstrual.
También se puede utilizar en la fase luténica por infertilidad, también cuando las personas, las mujeres cuando están embarazadas y tienen amenaza de aborto o de parto prematuro, también tiene una indicación de la progesterona y también pues la hiperplasia endometrial y también MT del CA endometrial. Ahora, cuando hablamos de los anticonceptivos, es bien interesante conocer un poquito la historia de los anticonceptivos, porque vemos que en 1959 se crea la primera píldora, que fue aprobada por la FDA con fines anticonceptivos, y esto era uno que contenía el noretinodrel y el mestranol. ¿Ok? Esas fueron las primeras píldoras en el 59 que lo aprobó la FDA. Luego, como esto tenía bastantes, como les dije, las concentraciones eran un poco más altas, tenía bastantes eventos secundarios. Luego, en el 62 se aprueba otra que el nombre comercial era Ortonovum, que también contenía lo mismo, mestranol y norentindrona. ¿Ok? Tenía un estrógeno y un progestágeno. Ya en el 66 había muchos Allá arriba. preparados, ¿verdad? Y que utilizan el mestranol o etinilestradiol con un progestágeno 19-nor. Entonces ya aquí van modificando y aparecen otros más. Ya luego en el 60 se introduce la mini píldora que es a base de estrógeno solo, ¿ok? Y también como compuestos inyectables. Entonces fíjense que van van apareciendo otras formas farmacéuticas de estos anticonceptivos. Y ya en el 1970 comienzan a aparecer los señalamientos frecuentes de eventos adversos. Y claro, y en el 82, Coles y colaboradores empezaron a describir estos efectos adversos. Entonces, lo ideal que cuando uno va a utilizar un anticonceptivo con vía oral, ¿verdad? Lo importante es que sea con combinación. Es decir, que yo pueda ofrecerle estrógeno más progestágeno, porque eso me va a producir un 99% de eficacia. Como les he mencionado ya, en los estrógenos tenemos más que todo el etinilestradiol, que es el más común y mestranos también. Y por supuesto, fíjense que hoy en día tienen 20 a 50 microgramos y otros tienen de 30 a 35. La idea es que contengan mucho menos cantidad del estrógeno para que no tenga tantos eventos adversos. Después tenemos como representante de los progestágenos, tenemos el levonorgestrel, que estos ya vienen, son compuestos de la 19-nor, de la serie de estranos o gonanos, y ellos tienen diferentes actividades androgénicas, estrogénicas y antiestrogénicas. Y el mecanismo de acción de ellos, como yo les mencioné anteriormente, es que inhiben la ovulación. Y lo que hace es un ciclo menstrual artificial, entre comillas. Después tenemos que aquellos anticonceptivos a base de progestágeno solo, fíjense que ellos bloquean la ovulación entre un 60 y un 80%. De hecho, después que cuando las mujeres están en el posparto, que empieza ya la lactancia materna, la lactancia materna sí, hasta unos 4 o 5 meses puede haber una inhibición del ciclo menstrual. Sin embargo, no es el mejor método porque se han visto mujeres que han salido embarazadas estando en ese posparto mediato. Entonces aquí se puede utilizar el progestágeno porque puede amamantar y puede tomar progestágeno, pero fíjense que la efectividad de bloquear la ovulación es bastante menor. Entonces igual hay que protegerse con otros métodos porque puede quedar embarazada porque es 60-80, en cambio que de la otra manera era 99% de eficacia. Entonces, aquí tenemos preparados específicos, la mini píldora y tienen dosis baja de progestágeno, como pueden ver aquí, y se toman todos los días sin interrupción. También tenemos los implantes subdérmicos que son de Norgestrel y ellos tienen una acción anticonceptiva hasta 5 años. Hay algunos que estos son los implantes que se colocan
en el brazo, que son subdérmicos, o sea, están allí debajo de la dermis y ellos van liberando de forma lenta el anticonceptivo. Después tenemos otros como el acetato de medroxiprogesterona, que es el de Poprovera. También hay una inyección intramuscular de 150 miligramos, pero esto se pone cada 3 meses. Entonces, esta es otra forma también, si las personas no quieren estar tomando tanto pastillas todos los días, pues esta es una buena forma. Los implantes son bastante buenos, de verdad que sí, y también la inyección, pero se tienen que acordar que cada 3 meses hay que colocárselo. Y después también tenemos dispositivos intrauterinos, que estos también liberan pequeñas cantidades de progesterona localmente para su colocación cada año y bueno, y su eficacia va del 97 al 98%. Y efectivamente su acción anticonceptiva quizás depende de los efectos locales en el endometrio. Entonces, fíjense que tenemos dispositivo intrauterino, tenemos de forma también intramuscular en inyección, tenemos también los implantes o los parches y también tenemos la mini píldora. Entonces, como pueden ver, hay para todo. Aquí tenemos anticonceptivos a base de estrógenos, como les dije, tenemos el Mirena, que era muy conocido en su momento, de Bayer, pertenecía a la línea femenina de Bayer. Y también tenemos este otro dispositivo que también contiene progestágeno solo, ¿sí? Eh, Luego tenemos acá lo que es el anticonceptivo de emergencia para el día después. Es una mini píldora que contiene 0,75 miligramos de levonorgestrel y claro, es importante que no debe tener un lapso más de 12 horas entre una y otra toma, ¿ok? Y fíjense que tiene ya que me fui adelante. Tiene un 80% de riesgo relativo de embarazo, ¿ok? Ya, quiero quitarte. No, bueno, ya, ya. Entonces, fíjense que también importante que se debe ingerir la primera dosis de los preparados en cualquier momento en términos de 72 horas después del coito y 12 horas después de haber ingerido la segunda dosis. O sea, si han pasado ya más de 3 días, ya no tiene efecto, tiene que ser las primeras 72 horas y, por supuesto, la segunda dosis no puede tener más de 12 horas entre uno. Lo importante, que es lo que sale acá, que si ya hubo la implantación del huevo, no interrumpe el embarazo. Entonces ahí es mejor estar seguro, quizás utilizar otros métodos de barrera, porque si ya ocurrió la implantación, ya no hay vuelta atrás, el embarazo va a seguir. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos que tenemos en los anticonceptivos cuando son combinados, cuando tienen estrógenos y progestágenos? Muy parecido a los que anteriormente les comenté. Además, se agrega hipertensión, IAM, ACV, tromboembolismo venoso profundo y embolismo pulmonar o TEP. También hay cáncer de mama y también están los estados estos son las contraindicaciones, como les dije anteriormente. Si la persona ya ha tenido un antecedente previo de trombosis venosa profunda, está totalmente contraindicado el anticonceptivo. Si tiene antecedentes en primera línea de SA de mama, también está contraindicado. Si tiene tromboembolismo pulmonar, también está contraindicado. Y si tiene algún estado de hipercoagulabilidad, también está contraindicado. Estas son las 4 contraindicaciones que ustedes tienen que recordar al estar al frente de una persona que le quieran aconsejar un anticonceptivo. ¿Ok? Tenemos también cuáles son los mensajes que se deben llevar ustedes para sus casas. Bueno, que los ACOS son beneficiosos en las posmenopáusicas porque, bueno, disminuyen estos bochornos, estos síntomas vasomotores, atrofia urogenital y también la densidad mineral ósea. Se debe utilizar las dosis más bajas, se debe seleccionar bien el paciente, lo que yo les dije, siempre deben tener claro los antecedentes, ¿verdad? Importante que si usted tiene una paciente posmenopáusica que tiene útero todavía, que no le han hecho una esterectomía
ya sea total o parcial, se debe solo incluir, progestágeno. ¿Ok? Con útero le pones progestágeno y estrógeno. Porque acuérdense que el progestágeno lo que me ayuda es en la fase luténica a descamar ese endometrio. Pero si usted tiene una paciente que está posmenopáusica, que ya no tiene útero, entonces no tiene sentido darle progestágeno porque no tiene dónde va a actuar, porque ya no tiene el endometrio. ¿Ok? Entonces a ellos solo les va a dar el estrógeno. Por supuesto, solicitar el perfil lipídico y la prueba de la tolerancia a la glucosa oral, porque ya les comenté todas las alteraciones metabólicas que producen estos anticonceptivos. Y bueno, y lo ideal que tenga un control en cada 2 veces al año. ¿Ok? Es decir, cada 6 meses para ver cómo va todo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Con esto termino la primera parte. ¿Cómo vamos hasta acá? Ay, Dios ¿Alguna mío, pregunta? qué broma con ¿Aló? este niño. Yo creo que todos se fueron. Ninguna pregunta, doctora. Todo excelente. Todo No, bien, doctora. Claro, doctora. está bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho, está bien. Ahora vamos a ir para la segunda parte, porque esto tiene una segunda parte, porque estrógenos, o sea, hormonas sexuales más femeninas es largo. Ok, ok. Entonces, vamos ahora con la segunda parte. Si está todo claro, igual cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pues se la hacen llegar a la doctora Moreira y ella me las hará llegar. Entonces, acá ya esto lo vimos. Ya va que aquí, no sé por qué, esto ya lo vimos. Progestágeno, ya va, que yo puse la misma. ¿Será que puse la misma? Esto fue lo que yo les di ahorita, ya va. Ay, no, esto es lo mismo, ya. Un momentito, please, ya va. Pero entonces, ¿será que yo me equivoqué? Ya, un momentico. Ah, no le estoy presentando, ¿cierto? No. ¿Le estoy presentando, chicos? No. No. No, doctora, no se ve. Ah, No, doctora, no se ve. ya, claro. Es que no se ve porque no le estoy presentando. Parece que no le estoy presentando, ya va. Espérate un momento. Déjame resumir aquí. No, ¿saben qué? Que ya yo uní tienen suerte. La clase que les di anteriormente es la que uní las dos, porque antes yo esta la daba en 2 etapas, porque antes teníamos más tiempo también. Eso fue lo que pasó, Eli, ¿sabes? Ay, que yo decía, oye, pero ¿y qué ¿Y otras qué cosas?